Nuestro invitado de hoy tiene una particularidad. Es un candidato, voy a decir que es un candidato, que dice que no es candidato y que desde hace un buen tiempo está recorriendo el país. Pero insiste en que, a pesar de que camina como candidato, que habla como candidato, no es candidato. Su idea, su gran sueño es llegar a ser presidente de este país por un frente amplio, de la centroizquierda. Pero, repito, hoy por hoy nuestro invitado no es candidato. Bienvenido, Roy Barreras. Hola, María Jimena. Gracias a todos los internautas de A Fondo por dejarnos entrar. Yo ya no sé a dónde, si a los teléfonos, a las tabletas, a la casa, pero chévere compartir este ratico. Bueno, yo estoy recorriendo el país realmente hace 20 años. No, es y cierto, ahora sí. me vine, usted tiene razón, le voy a contar una cosa que no he contado, me va a regañar un amigo mío que se llama Ángel. Que está aquí con nosotros. Porque Sí. llegué, ¿sabe dónde? Llegué en agosto 1 del Tíbet. ¿De dónde? De Lhasa, en el Tíbet. Ah, caramba. Me metí en Se un fue. lamasterio tibetano. Y ahí es donde me va a regañar, porque me dice que... Pero me metí a hacer meditación un tiempo después de estos 2 años afuera de Colombia. Extraña uno mucho el país y vuelve uno, María Jimena, como esos parientes que vuelven a la casa a ver cómo está su gente, su familia. Estuve en un ashram. Sí, tibetano. estuve, sí, por ahí tengo, de pronto le mando unas imágenes, porque me parecía que para enfrentar tanta polarización y tanta rabia que hay en este país tan bello, pero donde tristemente nos odiamos, había que limpiar un poco el alma. Y bueno, yo he hecho meditación en otras épocas de mi vida. Entonces volví a eso, a escuchar a los colombianos. La gente en la calle tiene una sabiduría. La gente te enseña muchas cosas. Yo no hago sino, cuando usted me va a hacer preguntas y le voy a contestar como me contesta la gente en la calle, el vendedor ambulante, la señora de la tienda, el de la ferretería, el peluquero de Tuluá. O sea, la gente sabe lo que va a ocurrir y sobre todo lo que debe ocurrir con nuestra patria en el 2026. Para que la gente lo ubique, bueno, Roy Barreras es un hombre público, ha hecho política hace mucho tiempo, pero en los últimos años fue un escudero de Gustavo Petro. Se puede decir así, un escudero, una persona que estuvo trabajando con Gustavo Petro. Sancho Panza y el Quijote, más o menos. No, digamos... Ese era el escudero. No, bueno, a ver, la palabra de pronto no sea el no, escudero, me parece pero, bien. pero fue una persona que estuvo en este proyecto pero no solamente que construyó desde antes, porque usted se Así metió, es. Fueron 2 personas de la política tradicional. Y le hicimos oposición a Duque juntos. Es correcto. correcto. Hay que recordarlo. Defendimos el acuerdo de paz que yo firmé a nombre del Estado juntos. Eso sí es cierto. Y ahí hay una historia que no es, digamos, muy conocida. Hace 5 años, cuando llega Gustavo Petro, que era mi compañero en el Senado, con Iván Cepeda, que me parece un hombre de una honestidad absoluta, a mi apartamento a pedirme que le ayudara para que fuera presidente. Yo pues vi frente a mí un señor que defendía la implementación de la paz, un señor que le duelen los pobres, porque yo creo que le duelen los pobres. Ahora, no es suficiente la buena voluntad, pero que le duelen los pobres. Toca gobernar, pero no tengo ninguna duda de que el señor quiere que la gente no sufra, o sea, eso sí lo tengo claro. Y además, al otro lado, ¿quién había? El señor Rodolfo, que terminó preso por corrupción, o sea, no había ninguna duda. Sin embargo, le puse una condición, le dije, yo lo acompaño desde las banderas liberales de centro. Terminó acusado, no preso. Bueno, no supe qué pasó porque el pobre señor, bueno, en fin, pobrecito. Sí. Pero lo cierto es que era la condición, María Jimena, con las banderas liberales. Eso tiene un significado que para la gente le aburre. No estoy hablando del Partido Liberal. Estoy hablando de que en la historia de los 200 años de Colombia, desde el siglo XIX, había unos señores campesinos, liberales, populares. Mi abuelo fue un campesino liberal que defendían los artesanos, defendían los campesinos, liberaron los esclavos en el siglo XIX, los mataron en la Guerra de los 1000 días, luego los mataron en la Guerra Liberal Conservadora. Por eso, cuando recorrimos el país con Petro, usted lo oyó hablar de Uribe, de Gaitán, de López Pumarejo, de Carlos Lleras, de la reforma agraria. Y cuando arrancó el gobierno, era un gobierno equilibrado. Yo organicé la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Era un frente amplio donde funcionó todo el primer año de manera tranquila, sin gritos, sin estridencias, sin polarización. Los empresarios tuvieron en ese primer año
la voluntad de avanzar ante reformas y cambios necesarios, porque a veces se le olvida a la gente, pero en la calle no se olvida que hay 7, 8 millones de personas que han sido negadas, olvidadas, humilladas, empobrecidas, y el señor Petro lo que hizo fue darles voz. Uh-huh. Entonces, había una voluntad en el primer año de avanzar de manera tranquila. Esa coalición se rompió, yo me tuve que ir por distintas razones, entre otras por razones de salud, que ya, gracias a Dios, ya me curé de ese susto, pero el gobierno luego rompió el gabinete también y pues la polarización no permitió que pudiera el país de manera unida avanzar hacia el cambio que reclama todo el mundo. Y hoy tenemos dificultades y problemas que se van a resolver, pero que solo se resuelven si logramos ese ambiente de unidad, de consenso, de que Colombia somos todos. Pero esa es la pregunta, Roy. Digamos la verdad, estamos polarizados. Y no solo Colombia, la política está polarizada en el mundo, pero en el caso colombiano, sí hay una evidente, es un evidente escenario. La política se está polarizando. Gustavo Petro se polarizó, su discurso se polarizó y el discurso de la oposición brutalmente. También. Pues, usted ha oído personajes públicos, pues qué tal Germán Vargas diciendo que pues no hay que hay que polarizar más. Que hay que polarizar más. Yo soy médico y frente a Germán Vargas, que no es amigo mío, todo mi deseo de que se recupere físicamente. Desde acá también le decimos lo mismo. Yo le contesté la columna esa porque no puede invitar a Colombia a seguir dividiéndose, medio país odiando al otro medio, sembrando unos miedos, ¿no? En la otra columna que la Corte Constitucional que van a elegir hoy, creo, cuando sale este programa, o mañana. Hoy cuando sale este programa. Que hay una señora que está vendida al gobierno, que el otro es un enemigo, que eso la magistrada Balanta eso que no va a pasar. Que era una vendida al gobierno, nada, una mujer que tiene una trayectoria. Los tres señores que están ahí, nadie está vendido a nadie. Esos fantasmas, ¿no? De que la Corte Constitucional ahora va a reelegir a Petro y que se va a poner en riesgo la elección. Todo eso son sustos. Pero la polarización, María Jimena, hay que pararla, hay que sanar esas heridas. Ha llegado a decirse cosas increíbles, que hay que destripar a la oposición. Sí. En Ruanda eso generó un genocidio terrible. Destripar a la izquierda. Bueno, y entonces candidato Abelardo de la Espriella. Lo paradójico de esto es que la mayoría de los colombianos y la mayoría de la gente que ve a fondo no quiere saber nada de pelea de políticos ni de polarización, ni siquiera de izquierda ni de derecha. ¿Sabe qué me dijo una panadera? Yo fui panadero hace muchos años aquí en Bogotá y fui taxista. Me fui a una panadería ahora a recordar viejos tiempos y me prestó el rodillo. Y cuando estaba yo rodando sobre la masa caliente... ¿Usted hacía pan? Sí, yo hice pan durante un año, fue uno de mis primeros oficios. Después me metí al taxi, que era más chévere porque uno tenía cash, platica siempre. Si faltaba la leche, una carrerita y tenía plata. Yo adoré ese trabajo. Pero entonces me voy con el rodillo y la señora que me estaba prestando me dice, oiga, Roy, ¿se da cuenta que para aplanar, para usar el rodillo tiene la mano izquierda y la mano derecha? Le dije, sí, claro, porque toca con ambas manos. Y me dice, entonces dése cuenta que es por el centro, mi hermano. La señora de la panadería. Una sabiduría tremenda, porque nadie quiere extremos. No puede ocurrir que en el 2026 medio país derrote al otro medio país. Claro. Colombianos somos todos. Y los problemas de Colombia, empezando por la seguridad, que es un hecho, que la gente está mamada, María Jimena, mamada de la extorsión. Alcaldes me dicen al oído, en Nariño, en el Cauca, en la costa Caribe, yo no mando en mi municipio, en el sur de Bolívar. Yo no mando en mi municipio, mandan los grupos ilegales porque si no me matan. Entonces la gente está hastiada y un país no puede depender de una minoría, porque es minoría, de grupos criminales. El Estado siempre prevalece y el problema de la seguridad es un problema que nos importa a todos, no es una bandera de un extremo ni del otro, ni la justicia social. Que no haya pobres en Colombia, que los jóvenes tengan oportunidad para una vida digna, también tiene que ser una causa nacional que nos una a todos. Por eso yo creo que la panadera tiene razón, el asunto es por el centro, pero hay una lucha popular que ha costado vidas, que recogen los líderes de la izquierda, que es muy valiosa y que ha logrado despertar unos derechos. Por eso yo he dicho, el próximo presidente o presidenta de Colombia
será de centro izquierda y será capaz de unir a Colombia. Hay un discurso, yo no sé quién fue el que dijo esta frase que me parece interesante, y es que por primera vez los que siempre habían hecho oposición son gobierno y se les notó que no sabían. Pero también por primera vez los que siempre han gobernado les tocó hacer, pues a ellos les tocó hacer oposición y tampoco supieron hacerla. Y entonces la narrativa de la oposición, que es un poco, va incluso más allá de lo que está planteando Germán Vargas. Hay candidatos como Abelardo de la Espriella que plantean que este país está al borde de la desaparición, que por cuenta de 3 años y medio de una administración de izquierda se acabó el país, que está al borde del abismo y que si ellos llegan van a volver a recuperar el orden, van a volver a recuperar ese país que la que era un derecha paraíso antes, añora, ¿no? y que era un paraíso. No, aquí no había problemas, esto era el paraíso. Aquí no había problemas de seguridad, ni de pobreza, ni de violencia. Pero qué error. Era un paraíso. Volvamos al pasado, que todo era perfecto, y llegó el gobierno y acabó con todo. Pero hay gente que cree eso, y resulta ¿Usted que... qué le dice a esa gente que está pensando que eso es posible después de solamente 3 años y medio de un gobierno que... Yo creo que Colombia, que hay que reconocer todos los errores. Sí. A ver, hay que conocer todos los errores, también los aciertos, y hay que ser capaz de tener una mirada crítica, ¿no? El asunto de la buena voluntad no basta. Yo creo que cuando arrancó el gobierno y plantearon esos ceses de fuego múltiples en todas partes con un montón de grupos, seguramente ahí había buena voluntad, pero eso no funcionó. Yo creo que hoy la gente, en lugar de paz total, lo que quiere es seguridad total. Y creo que la gente tiene razón. Pero yo he hecho un esfuerzo, y creo que todos deberíamos hacerlo, de no tratar de hablar mal de nadie y tratar de ver en todos los demás algo bueno, algo bueno. Y yo he encontrado que hay mucha gente, inclusive entre los 75 aspirantes, o 100 o 90, no sé cuántos van ya. 102. Que de los 102 hay como 90 que son todos oposición, ¿no? Y yo les doy una noticia curiosa a todos esos 90, que todo el día lo que pasan, se la pasan hablando de Petro. Y Petro todo el día se la pasa hablándole a la gente. Entonces Petro está en el centro de la conversación. Pero esos 90, todos ellos, pues se van a filtrar y van a terminar en un solo puestico, que es una de las 2 sillas de la segunda vuelta. Porque ahí no cabe sino uno, no caben los 90 ni los 75. La otra silla será la silla de la centroizquierda que gane la presidencia de la República y que tiene que surtir unos procesos. Ahora, en octubre 26, hay una consulta de los candidatos y candidatas de la izquierda. Yo no estoy en ese tarjetón, por eso cuando usted me saluda amablemente, yo no soy candidato ¿Por qué yo usted no voy, está en el tarjetón? Pues porque yo no... El pacto histórico. Primero porque yo no soy de izquierda. Nunca lo he sido, yo soy un hombre liberal, de centro, desde chiquito, y ni siquiera por la formación posterior, sino porque, a ver, es muy sencillo, se le pasó a muchos hogares colombianos. Mi abuelo se llamaba Tito, lo matan en El Palo, en Caloto, un campesino. Mi madre quedó huérfana a los 12 o 13 años, la montan en una chiva, la mandan aquí a Bogotá. Cuando llega la campesina pobre parienta, la ponen de empleada al servicio. Entonces ella no pudo pasar de tercero primaria. Crece, no sé qué, consigue un empleo en una fábrica de botones, se enamora de un estudiante de medicina, la embaraza y la deja tirada. Ella decide tener su hijo sola y me sacó adelante. ¿Quién era el héroe de la historia de mi infancia? El abuelo liberal, que andaba a caballo, que defendía las tierras, que era un héroe. Yo era liberal desde chiquito. Luego, por supuesto, encontré razones para defender lo que es el liberalismo en Colombia. La libertad de expresión esta que usted está ejerciendo, la libertad de prensa y por tanto el no ataque a los medios de comunicación, el derecho de la empresa privada que no es otra cosa que no le quiten a la gente lo suyo. El tendero, hay 500.000 tenderos en Colombia, es un empresario, es dueño de su empresita y no quiere que le quite el extorsionista el producido del día. Es decir, ser liberal es respetar la propiedad privada, pero también es entender que hay una gente que exige que le cumplan derechos, y eso es el Estado. Entonces, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Es decir, hay una línea. Eso es ser liberal. En octubre, la gente
van los candidatos de la izquierda, que tienen otra formación y otras luchas, que han sido valientes y han sido asesinados. Esos líderes populares escogerán un candidato o una candidata, ojalá sea uno de ellos. Y el que salga de octubre, en marzo irá a competir en una consulta más amplia, usted le anunció que es el Frente Amplio, donde quizá podamos participar, digo quizá los candidatos de origen liberal, porque yo no sé qué pasa en octubre. Y yo creo que, primero, yo no soy candidato, repito, porque no quiero distraer, yo soy muy respetuoso de ese proceso, porque yo fui fundador del pacto, son todos amigos míos, casi todos, pero pues si yo me meto a anunciar candidatura, la gente me va a ir a buscar en un tarjetón de izquierda y yo no estoy en ese tarjetón. Roy, ¿y usted qué opina, por ejemplo, de personas que no son del pacto y que van a formar parte de esa posible consulta en octubre? Hablo de figuras como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Yo le conté que me fui al Tíbet, al Asha, a hacer meditación. Y que no voy a hablar mal de nadie. No, yo creo que pues hay gente con quien cuesta más trabajo, pero siempre hay algo bueno. Esos chinos tienen unas cosas sabias. Por ejemplo, no hay nada completamente yin sin algo de yang. No hay nada completamente yang sin algo de yin. Lo que quiere decir que no hay nada completamente malo sin algo de bueno. Y pues es mejor buscar algo bueno, tendremos todos. Bueno, y en materia, digamos, de seguridad, que usted pasó por ahí rápido, una de los, digamos, de las preocupaciones que hay ahora es la capacidad que tenga el próximo presidente o la próxima presidenta de enfrentar los desafíos de seguridad que no son de las dimensiones, así lo caóticas, catastróficas. Sí, que lo presenten como lo presentan ciertos candidatos, ni se parecen a lo que vivimos en los 90, ni en los 80, ni siquiera a comienzos de los 2000, pero que son alarmantes. Y lo preciso en la pregunta es que, por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro ha sacado a 70 generales de la fuerza pública, entre fuerzas militares y policía. O sea, es una fuerza que tiene problemas serios en materia de inteligencia, porque los generales de inteligencia los retiraron. Es decir, hay una situación difícil, hay un desabastecimiento de helicópteros, de aviones, en fin, hay una situación complicada. Y además, usted ha sido muy crítico de un proyecto que está en este momento en consideración para el presidente. Que se radicó en el primer año de mi presidencia del Congreso, ¿no? Pero este es distinto, yo creo que tiene que ver con el marco jurídico para el negociar con, pues no es un sometimiento, usted lo dice sometimiento, pero es el marco jurídico para negociar con las organizaciones criminales, digámoslo así. Es que esa es la gran diferencia. Bueno, ¿por qué está usted en desacuerdo con eso y qué opina de, digamos, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la fuerza pública? Bueno, ahí hay muchas cosas importantes. Tendría que decir que no es que esté en desacuerdo, sino que las cosas hay que hacerlas bien, pero usted dijo una cosa más importante. Dos mensajes primero. Primero, a los criminales, que habrá alguno que quiera ver a fondo. El Estado, o en el monte, el Estado siempre, o en mansiones, ¿no? En casas de 5.000 millones que están comprando con el narco. El Estado siempre prevalece. No van a arrodillar a Colombia. Los cobardes que ponen un carro bomba en la ciudad de Cali, que adoro porque ahí trabajé 20 años. Sí. No, yo no soy caleño, me enteré hace, no, y vivía allá. Sí. Me enteré hace poquito hace unos años que yo nací aquí en Las Cruces, en Bogotá, esa es otra historia. Eso usted me contó acá. Claro, pero bueno, pero Cali es mi ciudad adorada. Pero que pongan un carro bomba en cualquier ciudad de Colombia para matar inocentes, para volar un abuelo que iba con una niña para llevarla al jardín infantil, cobardes, criminales, que hacen eso solo para cuidar sus rutas del narcotráfico, sangrientos, no van a prevalecer. El matón más grande que tuvo Colombia quizá era Pablo Escobar y terminó muerto en un tejado. El Estado siempre prevalece y, por supuesto, tienen dos caminos. O se someten a la justicia, lo que tiene que ver con la discusión de ese proyecto de ley, o el Estado tiene que tener la fuerza para someterlos. Y eso tiene que ser una causa nacional. Y el mensaje a la sociedad en general,
son criminales, son peligrosos, son una minoría. Usted mencionó la fuerza pública. Hay 500.000 hombres armados y 300.000 más en las reservas que están entrenados y muchos de ellos jóvenes porque se jubilan a los 40 45, años. O 40. 800.000 hombres y mujeres entrenados con un presupuesto de 45 billones de pesos al año. ¿Quiénes son los criminales que están enfrente? Son 25.000 tipos. Entre otras cosas, después del acuerdo de paz eran 1.200. Y después del gobierno Duque eran 8.000. Entonces, ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Entonces, ¿cómo es posible? Y tienen mucho billete del narco, sí. 3, 4 billones de pesos, estuve viendo unos estudios, que es un montón de billete para unos criminales. 4 billones, con eso compran drones para asesinar a nuestros patrulleros, para amedrentar. Pero si tú tienes 800.000 hombres armados frente a 25.000, con 45 billones de presupuesto, frente a 4 billones, y si tienes el respaldo de toda la nación, por supuesto que el Estado tiene que ir por ellos. Ahora, no es tan simple, porque en los territorios profundos, las comunidades cocaleras, por ejemplo, esos señores son los únicos que le compran la hoja de coca. Entonces, por eso es que la gente se sorprende cuando ve comunidades alrededor de los soldados secuestrándolos, porque ven al ejército como el que les está quitando al comprador de lo único con lo que comen. Por eso el Estado tiene que garantizar la sustitución de cultivos y el Estado tiene que entrar y tiene que llegar. En el sur de Nariño, ayer revisé eso con cierta inquietud, pero gente muy seria de los observadores internacionales con que me reuní ayer, me dicen que el proceso del sur de Nariño está funcionando. Es decir, que las instituciones están entrando, se está desescalando, y esos personajes están esperando eso que usted dijo, una ley que les facilite transitar. Este marco. ¿Y usted qué opina? Me hablaron de un señor, mire que esto es, lo entiende la gente, uno de esos tipos cabecillas de esos grupos ilegales. No lo menciono porque es confidencial. Tiene 7 hijos. Y le dijo a uno de los observadores internacionales, yo sí quiero dejar esta guerra porque yo vivo correteado y no puedo ver a mis hijos. Es decir, ese tipo, que es una cabeza de una organización criminal, tiene un motivo personal para dejar el crimen. Entonces, si se construye una ley que permita, y lo digo en mayúsculas, el sometimiento a la justicia, no un acuerdo de paz, porque ahí no hay negociaciones políticas. El conflicto político-militar terminó en el 2016 con el acuerdo que firmamos, y yo tuve el honor de firmar en nombre del Estado ese acuerdo con las FARC. Ahora son grupos de crímenes comunes, criminales comunes, pero hay que facilitarles que se entreguen. Y está bien que haya una ley, pero una ley que tenga garantías para las familias colombianas, que no le mamen gallo a la ley, que es lo que ha pasado, porque si no siguen traqueteando y extorsionando. Pero que no le gusta el marco. Y que no tiene esas garantías, es decir, el Estado tiene que tener, es que eso tiene que estar, como dice usted, en un marco. El Estado tiene que tener la decisión política y la fuerza suficiente para hacer cumplir el acuerdo. Pongamos este ejemplo para los televidentes e internautas. Un atraco a un banco. Los tipos que están adentro, los asaltantes, son delincuentes comunes y tienen rehenes, como se ve en las películas. Entonces llega la fuerza pública y la fuerza disponible y tal. Antes de eso llaman a un negociador experto. No llaman a un ex delincuente para hablar con ellos, en fin, sino que llaman a un experto negociador para tratar de salvar las vidas de los rehenes. Y entonces tratan de que los tipos que atracaron el banco salgan pacíficamente. Y eso se gasta un tiempo. Siempre hay que intentar la negociación. Pero si los tipos no van a negociar y están locos adentro y tal, tienen que saber que la fuerza pública tiene que entrar por ellos. Si el Estado no es fuerte, los criminales maman gallo. Entonces hay que fortalecer la fuerza pública, hay que ir por ellos y hay que ofrecerles una salida jurídica, que si no la cumplen, tienen que ir a la cárcel. Y le contesto la precisión jurídica, aunque es un tema, por supuesto, que hemos estudiado mucho y es complejo. Una cosa es la suspensión provisional de la pena y otra cosa es la rebaja automática. Es un tipo que ha cometido no sé cuántos crímenes y tiene 40 años de cárcel. Si usted le rebaja automáticamente la pena a 8 y sale a los 4, sigue traqueteando y ya está limpio. Pero si usted le suspende provisionalmente la pena y vuelve a cometer un delito, lo coge, si tiene la fuerza,
y lo mete a los 40 años. Esa es una gran diferencia, suspensión provisional de la pena frente a rebaja automática sin garantías. Usted dice que no es de izquierda, que es liberal. No, yo digo no, eso ha sido toda la vida desde chiquito. Es cierto, sí, es cierto. Y digamos que trae una tradición dentro del Partido Liberal que fue histórica, ¿no es verdad? De una vertiente liberal que fue una disidencia liberal, que era la de Galán, y luego lo que fue el nuevo liberalismo. Y bueno, esa es una historia que no tiene mayor importancia, pues porque es una historia personal, pero yo terminé en el año 2005, yo estaba en mi consultorio médico, yo llevaba 20 años trabajando. A mí el que me llama por teléfono y me dice, oiga, métase en una lista, se llamó Juan Manuel Santos. Hablé con él en un sitio que fue la Escuela de Policía de Tuluá. 10 años atrás, ese señor Santos, que había sido subdirector del Tiempo, había intentado ayudar a mi familia en un caso de secuestro. Mi hermano menor lo había secuestrado, en fin. Es un episodio doloroso. ¿Pero quién lo secuestró? Pues la guerrilla, y que nunca lo reconoció. Sí no la sabía, la sí, guerrilla. Sí, en el año 95. Ahí hubo una ola de secuestros tremendo. Mi padre era jefe de anestesia, cirugía, era un médico que ha trabajado toda su vida. Yo lo conocí en mi adolescencia, pero fui amigo de él. Contó acá que lo conoció después. Entonces, tratando en el desespero del hijo secuestrado, era su hijo querido, porque era, digamos, su hijo de matrimonio, y era un muchacho de 17 años, 18. ¿Lo secuestró las FARC? Sí, yo en Habana le pregunté a Pablo Catatumbo, que era el comandante de esa zona, dijo que no averiguó, que no tenía noticia de eso, que en esa época las bandas criminales secuestraban y vendían los secuestrados, y entonces cobraban el rescate doble. En fin, una historia dolorosa de la que mi familia prefiere no hablar, pero el asunto es que en esa época, año 95, mi padre todavía estaba vivo, pues ese señor intentó ayudar, no pudo ayudar, pero 10 años después me llama y me dice, métase en una lista. Eso era una tendencia liberal. O sea, ¿quién tiene dudas de que Eduardo Santos? En esa época, pues imagínese, el mismo Álvaro Leiva de esta época, Santos me dijo, yo no puedo hacer nada, hay un personaje que quizá le pueda por lo menos informar qué, sí. Y me puso en contacto. Leiva estuvo en mi casa en Cali con un señor que no he vuelto a ver, que se llama José Vicente Cataraín. Pero eso sí, pues la prehistoria. En fin, no importa. Lo que es interesante es que cuando 10 años después ese señor me dice, métase en una lista, pues ese señor era de una tradición liberal. ¿Su hermano lo liberaron? Esa es otra historia. Él estuvo mucho tiempo desaparecido, en fin. Yo le he prometido a mi familia no hablar de ese asunto por seguridad de él. Fue una historia muy dolorosa. ¿Y está desaparecido? Sí. Él está hace 40 años en el exilio. Ya. Mejor dicho, cada vez hay más Y mi padre cosas. se murió sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. ¿Y usted mejoró sus relaciones con su papá? Sí, mi madre me hizo un regalo muy chévere que se lo recomiendo a todas las madres jefes de hogar. La mayoría de los hogares en Colombia son madres jefes de hogar o madres solteras, como la mía. Nunca me habló mal de mi padre. Cuando yo empecé a ir a la escuela y al colegio, y yo preguntaba a los 5 o 6 años, ¿y mi papá dónde está? Que todo el mundo tiene un papá. Ella me decía, no, es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Entonces, pues imagínense, ante esa vaina el tipo estaba salvando vidas, ¿qué reclamo le iba yo a hacer? Y era cierto, era un médico muy importante en Cali, jefe de cirugía, jefe de anestesia, muy prestigioso. Yo lo conocí en la adolescencia, nos hicimos amigos, trabajé con él 20 años, murió en mis brazos, y ojalá estuviera aquí. Nunca me dio un abrazo, porque era una relación, digamos, pues yo no crecí con él. Pero era un gran médico, ¿Usted por qué quiere llegar a ser presidente, aunque no sea candidato? Pues yo creo que el colombiano que no quiera ser presidente es ecuatoriano. No, pues mira, hay 102 personas que quieren, eso me parece Pero le cuento por qué, sorprendente. lo que pasa es que me apena un poco contar esas historias, Pues pero le voy a que contar. Esa ¿Sabe pregunta cómo, sí se puede hacer desde sabe cómo va a en el estar? ashram. ¿Sabe cómo le voy? La respuesta en detalle la tiene un libro que escribió Ángel Becasino que se llama De abajo hacia arriba. Y ahí hay un episodio que además hicimos una serie, cuña, TikTok, Sí, TikTok. se llama, busquen en TikTok De abajo hacia arriba.
Resulta que esa niña campesina embarazada que la dejó su novio, Es la en historia fin, de miles. Uh-huh. Esa jovencita se fue a una clínica de garaje que se llamaba la Clínica Buena Hora, porque tiene una propaganda radial que decía, en la Clínica Buena Hora la atienden a cualquier hora. Y ella creía que era el único sitio si le daba el parto por la noche. En fin, no importa. Eso era una clínica de garaje, allá nació el muchachito muy mal, se iba a morir, le dijeron, váyase para un hospital porque yo no respondo. Y entonces en el taxi, ella me contó muchas veces esa historia, sonó la noticia de que habían matado a Kennedy. En estos días creo que saldrá por ahí una novela que se llama Te llamaré Kennedy. Eso es otra historia de literatura. ¿Suya? No es mía, es de otro autor, de un autor norteamericano. Ajá. Pero no voy a spoilear, se dice ahora, porque ese es un trabajo de Penguin Random House. Es una novela, eso es literatura. Pero entonces lo que sí es cierto es que ella oye esa noticia, me contó 100 veces la historia, y se la contó Ángel también antes de morir. Y ella dijo en el taxi, el muchachito estaba muriendo, se lo acababa de parir, y dijo, no te vas a morir, que tú puedes ser tan importante como tu padre, puedes llegar a ser médico para que tu padre algún día esté orgulloso, o presidente como ese señor que acaban de matar. O sea que quedé como marcado para ser médico, ¿no? Digo, para ser médico, por eso terminé siendo médico. Era una telenovela mexicana, el hijo que sale y es médico y el padre lo reconoce después y tal. Hay una historia de amor ahí. Mi madre amó a mi padre, no lo volvió a ver en 40 años, ¿no? Cuando se murió pidió las cenizas y las tenía en la mesa anoche. La esposa de mi padre, que es amiga mía, le mandó las cenizas, le cumplió su voluntad. Y no las quería entregar mi mamá, porque era el regreso del amor de su vida. O sea, ese sí era un polvo enamorado. ¿Y por qué tiene usted esa, entonces está predestinado, usted sabía? No, predestinado para ser médico. Pues es que un muchachito, imagínate, en la adolescencia, que ya que la mamá quería que fuera médico, que el papá había que recuperarlo, estamos pues yo tenía hablando que ser médico. de otra cosa, estamos hablando del poder, estamos hablando de aspirar a manejar un país como Colombia. Cuando me invita este señor Juan Manuel Santos a trabajar en el Congreso, porque él tenía la idea de que se podía parar la guerra con las FARC. Y yo hablo con él. Y aparece la idea de una ley de víctimas, una idea del Partido Liberal liderada por Juan Fernando Cristo. Que yo creo que es la cosa más importante. Que la ha hecho muy importante. Sí. Entonces yo me meto al Congreso a eso, yo hice la ponencia de la ley de víctimas, trabajé con Juan Fernando en eso. Y en mi ponencia reconocí el conflicto armado, para poder reconocer a las 9 millones de víctimas del conflicto. Y no era nada extraordinario, era la historia de mi propia vida. Entonces valía la pena salvar vidas, fíjese, lo que había oído yo de niño chiquito. Se trataba de salvar vidas de la guerra. Yo creí en eso, por eso dejé la medicina después de 20 años. Y yo creo que valía la pena, y por eso, después de reconocer las víctimas, pues había que hablar con los victimarios a ver si dejaban de matar y secuestrar, porque mucho daño hicieron también las FARC. Y lo logramos en La Habana. Hicimos ese acuerdo que celebró el mundo. Fuimos felices un año, porque a los colombianos se les olvida el año 2017, el turismo se triplicó, la gente fue a conocer Caño Cristales, la gente volvió a hacer ecoturismo. Pero, pues alguien prometió hacer Trizas La Paz y cumplió la promesa. Y después vino, después de esos 4 años en los que hice oposición al gobierno Duque, o sea, al gobierno del Centro Democrático, pues vino este gobierno que tenía la esperanza de la paz de nuevo. Pues había que apoyar esa posibilidad. Y aterrizamos en su primera pregunta. La voluntad de paz no es suficiente, sino que hay que, como dijo usted, trabajar. Y hay que tener experiencia, y hay que tener método. Porque si no, con buena voluntad, los delincuentes maman gallo y aprovechan la buena voluntad y abusan de la buena voluntad, que fue lo que pasó con los ceses de fuego. ¿Y cómo es ese frente amplio que está armando usted para el Congreso? Me imagino que estás armando listas. ¿Es un frente amplio que consiste en qué? Mira, ¿Qué busca? Aquí me han pasado cosas muy chéveres, muy curiosas, porque me recomendaron que yo no me metiera en el rollo de hacer listas ni nada, porque en la campaña presidencial pasada está la evidencia.
El señor Rodolfo se metió 10,5 millones de votos y no tenía ninguna lista al Senado, ni hizo una sola manifestación pública. El señor era un tipo que en las redes, y era un tipo que simbolizaba una cosa. Una forma de cambio, entre otras cosas, porque era una cosa contra la política. Dos cambios. Dos candidatos. Y el señor Petro también ganó la presidencia con 11 millones de votos y realmente él, no había ninguna fuerza petrista. Él había elegido 4 senadores o 5 en una lista, pero eso no era trascendental. Sin embargo, en este recorrido encuentro un fenómeno muy curioso. El error del sistema político que diseñamos o que diseñaron en la Constitución del 91, que está mal hecha en ese tema. Yo escribí un libro sobre eso que se llama El culo de Antanas. El sistema clientelista colombiano está diseñado en la Constitución y es el que anida la corrupción. Hay que hacer esa reforma política. Pero punto aparte, ha tenido un fenómeno curioso. Después de 20 y más años, se han condensado los liderazgos en los partidos tradicionales como en la naturaleza. En las luchas de depredadores, el más feroz es el que gana. ¿Quiénes son los más fuertes? Los que tienen más de 100,000 votos. Entonces, nadie que tenga 40,000 votos, 50,000, que ha sido un alcalde exitoso, que fue representante a la Cámara, en cualquiera de esos partidos, sabe que si se mete en los partidos grandes, pues le sirve, como se dice en el argot, de relleno a los grandes. Uh-huh. Y entonces han dicho, nosotros queremos participar, pero en una lista de centro, en una lista de la unidad de Colombia, sin polarizaciones. Y llevo un mes y tenemos 41 aspirantes al Senado, mujeres y hombres, que tienen liderazgo en las regiones y que quieren la unidad del país y que creen que se puede tener una bancada alterna, una bancada progresista, de centro, que recoge además otros sectores de izquierda que no van a caber en la lista del pacto, que es la lista, digamos, oficial de la izquierda, y que también sabremos pronto, en la consulta de octubre 26, cómo queda conformada esa lista y cuántos senadores va a elegir. Es decir, le anticipo otra noticia a propósito del Frente Amplio. Ese domingo de marzo habrá por lo menos 2 listas, y quizá 3, digamos, progresistas. La lista oficial del pacto, de las izquierdas, digamos. Una lista del Frente Amplio, que tendrá la fuerza, que es la organización política nuestra, con otros sectores de izquierda, de centro, independientes que se sumen. Y una lista verde. Es posible que la verde y la de centro nos unamos bienvenidos en una coalición, pero es posible que no, porque el Partido Verde tiene muchas diferencias internas y hay unos vetos ahí, hay unas cosas de uno de sus senadores de extrema derecha, que tiene además mucho poder sobre el partido. El resto de los verdes, digamos, son conscientes de que el país necesita unirse. Pero por lo menos 3 listas va a haber. Cuando usted informe en el a fondo siguiente el resultado del domingo, podrá informar que la bancada mayoritaria del próximo Congreso es progresista, que es una bancada de centro-izquierda, y eso marcará también la elección presidencial. Será la sumatoria de esas 3 listas. Así será. En todo caso, ya para finalizar, yo siempre aspiro a que, digamos, estas preguntas que se hacen ya al final tengan que ver como con la naturaleza de cómo se hace la política en Colombia. Una de las cosas que hemos visto es la incapacidad que hay de hacer la política de manera distinta. El clientelismo es parte de la política y se volvió parte de la política, pero hay veces se vuelve más importante el clientelismo que la propia política. A usted le dicen mucho, muy bueno el discurso, muy chévere lo que dice, pero viene del clientelismo, viene de la política clientelar. ¿Usted qué le dice a esas Yo no sé personas? por qué mi mamá con tercero primero ya me enseñó a jugar ajedrez. Eso es un misterio. Y yo jugué ajedrez, yo fui campeón de ajedrez de niño en Bogotá. A mí me encanta jugar ajedrez. Y para mí la política ¿es jugar ajedrez. Y me encanta jugar ajedrez. De manera que hay situaciones dramáticas en Colombia, pero a mí, para ser franco, la política se me da, como el ajedrez. He visto, sí. Pero le voy a contestar como un colega suyo, periodista, de Sincelejo, en Sucre.
donde estuve hace unos 3 días. Estuve en San Pues también con unas comunidades indígenas que necesitan un registro a propósito para que el Ministerio del Interior les ayude. Me dice, óyeme tú, a mí me dicen que tú eres el gallo de Petro, pero también me dijeron que eras el gallo de Uribe y que había sido el gallo de Santos. Yo lo que creo es que tú eres un gallo que no tiene dueño. Yo creo que la gente, basta con mirar el recorrido. Yo soy un hombre independiente. Yo nunca he sido miembro de ningún gobierno, con excepción de estos 2 años en que me mandaron a ese exilio dorado. Nunca he sido ministro de ningún gobierno. Yo no fui miembro del gobierno de Juan Manuel Santos. Me hubiera gustado, pero tenía otro papel que hacer, ir a negociar la paz, el Senado, construir la ley, la JEP, construir la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, construir la Comisión de la Verdad, cosas de las que estamos orgullosos. Pero yo nunca fui ministro de ningún gobierno. Entonces, eso significa que hay una independencia. Lo que sí ha habido siempre, el deseo, no, el clientelismo es el juego del ajedrez. Podemos ponerle, y con mucha hipocresía, porque resulta que en Inglaterra, en el Reino Unido, donde nació el parlamentarismo, todos los ministros, llaman secretarios de Estado, son congresistas. Es más, para ser ministro hay que ser congresista. Hay una distribución del poder entre quienes ganan el poder. Y aquí es una cosa absurda. ¿Les parece extraño que los partidos políticos que ganan el poder gobiernen? Es más, hay una prohibición absurda. Y es que los partidos políticos y sus jefes naturales no pueden ir al gobierno. Eso está mal diseñado. Pero no es lo peor. Lo peor del sistema es una lista en la que la lucha es interna y destruye la identidad de los partidos. No, y lo otro que es complicado es que y no hay financiación estatal. Exacto, claro. Que los contratistas sean los que financian las campañas, porque que a su vez se terminan siendo beneficiados. Cobrando la cuenta. Cobrando la cuenta. Ese es el Entonces, problema. Usted tiene un alcalde de cualquier parte. Y supongamos, imagine un alcalde honesto, un tipo, de pronto un joven que acaba de terminar y quiere ayudar a su pueblo. Y le tiene que competir con el candidato del mafioso que tiene bultos de dólares. Y dice, no, ¿cómo hago para ganarle a este delincuente? Y es de buena voluntad. Llega un constructor del pueblo, le dice, no, este es un buen muchacho, yo quiero que haya un gobierno decente. Venga, yo le presto o le ayudo. Y entonces le dice, le voy a ayudar con 500 millones de pesos. Y el muchacho dice, bueno, con eso hago la campaña. Y gana milagrosamente el muchacho al mafioso, si no lo matan y tal. Entonces llega el señor y le dice, óyeme, yo te presté, déjame, yo construyo. Esto en el mejor de los casos. Yo construyo la escuela que vas a hacer o el puente sobre el río. Y este imaginario le dice, ¿y cómo hago? Y no, pues deme el contrato. Ahí viola la ley por primera vez. Porque para poder darle el contrato le toca violar la ley de contratación. Y supongamos que el tipo haga el puente bien hecho, pero como eso se va degenerando, lo que ocurre es que ya no es para la campaña, sino que se lo roban, y además no hace el puente y se cae el puente, que son los elefantes blancos. Por eso es que hay que reformar la mejor medida anticorrupción, que es el otro cáncer de Colombia, del que todo el mundo habla, pero con una hipocresía enorme. La mejor medida anticorrupción es la reforma política, que cambie el sistema clientelar. Claro, pero ese es otro rollo. Para eso se necesita también capacidad política en el Congreso, ¿no? Porque si usted pelea con el Congreso y pelea con los medios de comunicación y pelea con las cortes y pelea hasta con la sombra, pues no es capaz de unir. Y el secreto de poder sacar adelante el país es el diálogo, es poder concertar, escuchar, que la gente sepa que todo el mundo tiene puesto en la mesa de la conversación. Y finalmente, Roy, uno ve que el mundo está polarizado y que los candidatos o los políticos que hablan de acuerdos, de acercamientos, de conversación, son pocos. O sea, son muy pocos, pero yo creo que, y esa es mi pregunta, yo creo que Colombia no está en esas latitudes, por la historia, por lo que nos pasó, y que de todas formas no hay todavía el escenario para que los extremos gobiernen a este país, o un extremo derecha, que sería lo que debería pues suceder si se sigue radicalizando Gustavo Petro. Ni extremo derecha ni extremo izquierda, porque también hay fanatismos de lado y lado. Yo tengo mucha esperanza de que los colombianos tendrán el año entrante la fuerza entre todos para sacar adelante el país. Y eso se llama la unidad de los colombianos en torno a propósitos. Yo soy muy optimista. Colombia tiene problemas, los conozco.
Mi oficio ha sido resolver problemas. Y claro, hay crisis de la salud, hay crisis fiscal, hay crisis de seguridad. Eso se resuelve. Pero Colombia tiene más oportunidades que problemas. Tiene más futuro que pasado. Las apuestas con las que Colombia puede llegar al mundo, en un mundo multipolar, en el centro de América Latina, con diversidad energética, con bioeconomía, con una apuesta de agroindustria. Agroindustria. Por eso hay que saber el oficio. Usted puede de buena fe, y está ocurriendo, y es muy bueno. Se han distribuido 600.000 hectáreas a los campesinos, una reforma agraria. Pero me decían en San Pues, esas comunidades indígenas les acaban de entregar 1.000 hectáreas, 600 a indígenas y 400 a campesinos. Maravilloso. Nunca les habían dado nada y eran tierras que habían despojado los paramilitares. Eso es una buena cosa. Se las dieron a los campesinos humildes. Pero sin crédito, sin maquinaria y sin instrumentos legales para poder sembrar alguna vaina. Entonces lo que está pasando en algunas otras zonas es que ese campesino termina vendiendo el pedazo de tierra otra vez al terrateniente. Lo que pasó en la época de Carlos Lleras. Entonces, la reforma, por eso nosotros dijimos en el punto 1 del acuerdo de paz, reforma rural integral. Y estoy diciendo aquí en a fondo, la apuesta de Colombia más importante es la agroindustria, y eso se hace con empresarios. Eso se hace con los campesinos, pero se hace con empresarios que conozcan el mercado internacional, que pongan plantas de producción, que sepan exportar, y van a necesitar zonas económicas especiales, como las que vimos en China, zonas económicas especiales en La Guajira. Me dijo un inversionista que me visitó en la embajada en Londres, dominicano, de origen italiano, una familia Vicini. Me dijo, mire, cuando mi abuelo llegó a República Dominicana, el abuelo del italiano, esto no era sino arena y agua. No había más. Y hoy ya no hay un hotel donde más construir en Punta Cana. Y La Guajira tiene las playas más bellas del mundo porque esto no está lleno de turismo de clase mundial. Se necesita una zona económica especial. Mirar a Colombia con la perspectiva de crecer la productividad y no con el lamento y el desgarro. El Chocó. Qué zona tan bella y tan enriquecida. Si usted recupera el control del territorio, esa gobernadora es una heroína, le quiero decir. Sobrevive en medio de unas fuerzas terribles. Necesita todo el apoyo del gobierno nacional para recuperar el control del territorio. Y seguramente el sometimiento a la justicia y las leyes que sean necesarias, etc. Pero la riqueza que tiene el Chocó es enorme. Se necesita una zona económica especial. En la serranía de Ayapel y en toda esa cordillera tenemos cobre enterrado, mineral estratégico. Sin cobre no hay teléfonos con los que nos están viendo, ni hay paneles solares para poder desconectar, por ejemplo, a las tiendas de barrio de la tarifa de energía en el Caribe y en todas partes y ponerles paneles solares. Pero no sacamos el cobre, estamos sacando el 2% del cobre. Chile vive del cobre hace 100 años. Tenemos las mismas reservas que el Perú. Hay que sacar el cobre. Claro que hay que hacer minería responsable. Apuesta minera, apuesta turística. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que importar viejitos y viejitas. ¿Cómo así? Claro, hay que importar viejitos y viejitas. ¿En dónde? ¿Cómo así? De Europa y de Estados Unidos, con euros y con dólares. Los viejos en Europa se están muriendo de soledad en unos inviernos espantosos, acá, ¿okay? En unos veranos terribles por el cambio climático, y son felices en Colombia, felices viviendo en Armenia, en Pereira, en Medellín, en Valledupar, en Montería. Claro, pero ahí hay una apuesta de clase mundial para impulsar un nuevo turismo con cadenas especializadas de turismo para el adulto mayor, que genera trabajo para las auxiliares de enfermería, para las fisioterapeutas, para las psicólogas. O sea, Colombia lo que tiene es cosas para ofrecerle al mundo, pero necesita un gobierno que acompañe a los empresarios y que acompañe a los trabajadores y que acompañe a los jóvenes para que puedan estudiar en universidades lo que se necesita. Yo siempre veo buenas noticias en todas partes. Pero hay un tema que sí va a quedar muy difícil porque los desafíos son aún más grandes, y es el tema de salud. Porque si bien es cierto que Gustavo Petro no acabó con el sistema ni está llevándolo al abismo porque venía ya con una crisis crónica, lo que ha hecho este gobierno no ha servido para ayudarlo a salir de la crisis en que venía. Y hay una reforma que ha sido sometida varias veces, está entrando otra vez al Congreso. No creo que vaya a pasar, pero sobre todo no hay un consenso sobre
sobre esa reforma. No se ha logrado un consenso y no se va a lograr. Usted que es médico, ¿qué piensa? Yo sé que usted está en un ashram y no puede decir muchas cosas, pero no, pero yo eso lo conozco porque es mi formación. ¿Usted no cree que le ha faltado al presidente Gustavo Petro y a su equipo digamos, unas pautas, una hoja de ruta para poder sacar la crisis, para poder sacar adelante el sistema de salud que venía con una crisis muy complicada y que ha tenido serias dificultades para sacarlo adelante? Vea, le han faltado dos palabritas, en eso y en muchas cosas. Transición y concertación, diálogo. Todas las reformas se pueden hacer. Una estudiante de economía en London School en Londres, colombiana, porque hay unos jóvenes maravillosos en Colombia, una pelada de 25 años estudiando un doctorado. Me dijo, oiga, embajador, ¿qué reformas se pueden hacer y cuáles no? Porque está empantanada la de salud. Dije, todas las reformas se pueden hacer, palabreando, como dicen en La Guajira, concertando. Y en una transición no se pueden imponer pues a las malas, ni siquiera a las del petróleo o las del gas, pues porque hay que hacer una transición para poder financiar las energías limpias. Los gobiernos en el mundo tienen sentido, legitimidad desde hace 7.000 años, solo si te garantizan la vida. Y eso significa que no te maten, seguridad, y que no te dejen morir en un hospital, salud. Por eso la gente sabe que las prioridades son seguridad y salud. Anoche, cerca de la medianoche, estuve en una reunión con miembros de la Academia de Medicina, colegas, médicos, muchos de ellos muy importantes, muy conocidos de las sociedades científicas, en una cena muy, muy importante, hablando de lo que hay que hacer para reformar el sistema. Lo dije hace apenas un par de semanas en un CEO Day, que se llama una reunión de 200 expertos en salud pública en Cartagena. Imaginen esto, para no enredarnos con cosas muy técnicas. Usted tiene una casa, y la casa funciona, el sistema de salud, de la Ley 100. Antes de la Ley 100 yo trabajé en los hospitales de caridad, que así se llamaban públicos, aquí en el Hospital de la Ortúa, en el Materno Infantil, en la Misericordia, en el Universitario del Valle, en el Isaías Borrero. O sea, yo trabajé y sabía lo que era que el paciente trabaja. Solo el 30% tenían cobertura, los empleados públicos del Seguro Social. El resto de los colombianos no tenían ninguna protección. Esa cobertura pasó del 30 al 99%. Claro que funcionó. Los colombianos sentían que había alguien que respondía, bien o mal, pero tenía muchos errores. Hace ya 9 años, yo soy el autor de la ley estatutaria en salud, está escrito. Dije en esa época, las EPS abusan de la integración vertical, abusan del personal médico, hacen que el médico sienta que tiene que formular solo acetaminofén, porque si te manda una escanografía sale de la lista donde lo contratan, en fin. Pero había que corregir los errores, no tumbar la casa, que tiene grietas, sin tener la otra casa lista. Por eso se llama transición. Había que hacer reformas, pero reformar no es destruir. Y reformar es lo que hay que hacer siempre, porque las sociedades, como las personas y los seres humanos, tienen que estar actualizándose, tienen que estar mejorando sus relaciones, tienen que estar buscando una mejor manera de vivir. Y claro que hay manera de reformar el sistema. Pero hoy el problema del sistema es un problema de crisis fiscal profunda. Les dije anoche, haga de cuenta que el sistema de salud es un paciente politraumatizado, que es cuando le llegaba a uno al hospital en urgencias. Aquí en la Ortúa alguien atropellado por una buceta, múltiples fracturas, trauma de cráneo, ruptura del hígado, 3 de hemoglobina, se está muriendo. Sabes que hay que hacerle unas cirugías, hay que hacer una reforma al sistema, para tener por lo menos reglas de juego claras, porque hoy nadie sabe cuáles son las reglas de juego. Pero antes de meter a ese paciente a cirugía hay que inyectarle sangre, hay que hacerle lo que se llama una transfusión. Al sistema de salud de Colombia hay que hacerle una transfusión financiera, porque están cerrando hospitales. Estuve en Pasto también. Acaban de cerrar los servicios de un hospital. El presidente Gustavo Petro dice que no, que los beneficiados con este proyecto y con todos los decretos que están firmando son precisamente los hospitales, porque ahora reciben directamente la plata que se sale del ADRES. Hay un déficit de cerca de 25 billones. Ahí entramos en los temas técnicos. Para poder pagar las facturas hay que revisarlas. A usted le llega la factura de la lavandería y usted mira a ver si le están cobrando la ropa suya o la del vecino. Sí. Cuando usted tiene 100 millones de facturas,
Tiene que haber una empresa especializada que las revise, porque si no también le meten cuento y le cobran más de lo que es. Se llama la auditoría. Y la auditoría, ADRES no es capaz de hacerla, por eso se necesitan lo que llaman gestoras, en fin. Pero a lo que voy es que antes de hacer esa cirugía, esa reforma que se necesita, una buena reforma, no es la reforma impuesta ni la reforma a las patadas, sino una concertada con todos los actores. Hay que inyectarle recursos al sistema porque se está desangrando. Yo espero que algunos de los problemas de Colombia se resuelvan ya. La seguridad no espera un año. Hay que ir por los delincuentes y hacerles conocer la fuerza legítima del Estado. Y al tiempo hay que aprobar una buena ley de sometimiento. La salud. Se va a aprobar el presupuesto general de la Nación. Y una ley de financiamiento, que además es otra polémica. ¿Quién sabe si va a pasar? Que es muy difícil que pase, pero además porque parece demasiado ambiciosa. Sobre todo porque el Estado no se ve que restrinja su Pero gasto. lo mínimo que se debería necesitar es que haya prioridad para inyectarle recursos a los hospitales y a las clínicas privadas también que están cerrando servicios, que la nueva EPS está en una crisis financiera tremenda. Y el tema de energía y de servicios públicos también hay que resolverlo ya, no se puede dejar en el limbo. Y no hay que esperar un año. Estos temas no deberían ser temas de campaña política, sino temas del gobierno, porque todos pueden avanzar en su solución en este año y es un llamado que yo hago. Espero que este año sea el año en que se resuelvan muchos problemas. ¿Cuántas veces ha hablado usted últimamente con Gustavo Petro, el presidente? Hablé con él el jueves pasado, hace 8 días, hablamos 3 horas y media sobre estos asuntos. El día, cuando yo estaba hablando con él, eso fue el jueves hace, 10 días, le dieron la noticia del helicóptero. Y le quiero decir que cuando entra allí un mayor, creo, del ejército, y le dice, presidente, perdón, lo interrumpo, acaban de impactar un helicóptero. Y lo que dijo ese hombre que estaba ahí al frente, ese ser humano, enmudeció, palideció y preguntó, ¿y los muchachos? ¿Y los muchachos? Los muchachos eran los soldados. Es decir, yo vi al frente un ser humano que le dolía esos muchachos. Y después dijo, pero se trataba de lo contrario, y creo que iban a rescatar a unos. No, iban a ayudar en un proceso de fumigación. O sea, estaban cumpliendo con su deber. Por eso a mí también me duele cuando dicen que la fuerza pública no sirve para nada, que está paralizada, que está debilitada. Todos los días se juegan la vida para protegernos. Todos los días lo que hay que hacer es fortalecer, respaldar a la fuerza pública. Y me parece que sin fuerza pública respaldada por todos los colombianos, no hay manera de imponer el orden. Por eso la seguridad es una causa nacional, no es una bandera que tenga dueño. Hay mucho que hacer, pero hay que hacerlo juntos. Colombia sale adelante, pero con la fuerza de todos. ¿Y cuándo va a presentar su candidatura en forma? No sé. De hecho, ya todo el mundo lo reconoce como candidato. Pues la gente es generosa y piensa que yo puedo sanar las heridas sociales o sanar las heridas del odio, porque ese es mi oficio, yo soy médico. Pero voy a esperar respetuosamente qué pasa en octubre, en la consulta de octubre, porque esperemos a ver quién es el candidato o la candidata, y yo espero a marzo, a ver si en ese marzo podemos construir en estas dos corrientes, 2 ríos, imagínense, ese río de la historia del liberalismo popular que liberó a los esclavos, que defendió a los campesinos, que hizo la reforma agraria, y ese río de las luchas populares de la izquierda. Si esos 2 ríos confluyen en un frente amplio, habrá un presidente de centro-izquierda que une el país. Muchas gracias, Roy. Espero que vuelva. No, pero claro, yo estoy aquí, les voy a contar un chisme para que no lo editen. 6 de la mañana empezamos a grabar. Es la primera vez que a fondo hace algo a las 6 de la mañana con todo el equipo. Acá estamos sin desayunar. De chiripas estoy hablando bien, porque no me toca tomar Pero café. es que hay que madrugar a trabajar. Mire, los problemas de Colombia no se resuelven. No, madrugar a trabajar. Madrugar a trabajar. El tendero se levanta a las 4 de la mañana a trabajar. El pelador de coco se levanta a las 4 de la mañana a levantar la reja. A fondo también por cuenta de Roy. A trabajar, que todo tiene solución. Vamos a resolver los problemas de Colombia juntos. Muchas gracias. Chao y gracias.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.